Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a su espacio de conciencia abierta. Estamos de nuevo con ustedes, Alexia Silva y Yasmín Mata. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Yasmín, muy contenta, muy emocionada otra vez de estar en este nuevo capítulo que está súper interesante. El día de hoy les traemos el tema que es maternidad, ¿no? Entonces, aparte de que queremos tocar puntos profesionales, tal vez un tanto teóricos, es más como la experiencia. Nosotras somos mamás, entonces nos gustaría compartir y que esto que compartamos les sirva. Sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente hay precursoras, ¿no? Hay mujeres que están generando investigación, generando información sobre todo esta experiencia que es la maternidad, y yo diría las maternidades, ¿no? Porque creo que no hay una manera de ser madres, pero también sobre las personas que ejercen alguna crianza, ¿no? Que no necesariamente son las madres biológicas, pero que están ejerciendo una crianza y que evidentemente se enfrentan quizá a algunas de las problemáticas que las madres, pero quizá en otros espacios no tanto como las madres. Y bueno, entrando a este tema, tú te diste a la tarea, Ale, de hacer una pequeña investigación respecto al significado que le damos a ser madres. Así es, Jazz. Yo la verdad es que le pregunté a... No me enfoqué solamente en las respuestas de mujeres, ¿no? Yo tomé en cuenta desde niños, niñas, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, y me gustaría compartir con ustedes algunas de las respuestas. Me voy a permitir leerles. La primera, la posibilidad de mejorar el mundo, enseñándole a la persona que traiga a este mundo las cosas bellas de la vida y la plenitud que se vive al amar. Lo que se espera de una madre es acompañar y fomentar el pensamiento empático y crítico de un nuevo ser humano, preocupación constante, pilares en tu vida, protección y amor, impartir educación, buenos valores, reflejo de lo que mi mamá hizo por mí, alguien a quien amas incondicionalmente y que está para ti en las buenas y en las malas y en todo momento de tu vida y que nunca te va a dejar. Protección, cuidado, guía para sus hijos, persona que te quiere, valora y te apoya mucho en tu vida, calidez, procreadora y cuidadora. Son algunas de las respuestas que me compartieron. Híjole, o sea, con estas respuestas, entiendo como que parecería que tienen algo positivo, y sí, o sea, no dudo que de esa intención positiva, pero yo las escucho y ¿sabes qué me generan a mí? Como un montón de responsabilidad, ¿no? O sea, pienso en toda la responsabilidad de guiar, de llevar, incluso como pienso en el buen camino, ¿no? O sea, de que las madres de repente estamos en este lugar donde tenemos la responsabilidad de que otra vida, otro ser humano esté siendo educada, educado, guiado, formado y formada hasta el desenlace de que sea un ser humano de bien, porque si no, entonces voltean a verte, ¿no? Pudieran voltear a verte y decir cómo le enseñaste, qué no le enseñaste, como si fueras la única responsable de la guía y de la vida de esa persona. Claro, y si bien el afán aquí no es como que nosotras critiquemos las respuestas, porque si no ya no me van a querer comentar, y tengo muy buenas respuestas con el público, la verdad es que nos sirven un poco para reflexionar, ¿no? No queremos decir esto está bien, esto está mal. Aquí el punto importante que quiero rescatar de lo que menciona Jazz es el rol que nosotros ya tenemos idealizado e internalizado sobre lo que se espera de una mamá, ¿no? Incluso nosotras mismas cuando iniciamos con esta labor de la maternidad, pues ya traíamos como un chip de lo que se espera de nosotras, de lo que teníamos que hacer, sin ni siquiera cuestionarlo, ¿no? Era como en automático. Entonces, a mí me gustaría que lo hiciéramos como justo en esta posición de reflexión, cómo yo estoy ejerciendo mi maternidad, cómo la ejercieron conmigo, o esta labor de crianza que incluso, aunque no sean mamás, la están ejerciendo, y el efecto que está teniendo en este otro ser humano, ¿no? Nada más como esa aclaración, Jess. Qué bueno que lo haces, porque fíjate que yo estaba pensando que es muy fácil que nos perdamos entre lo que yo estoy diciendo y una crítica constructiva hacia lo que significa lo que estoy diciendo, ¿no? Evidentemente, cada persona venimos con una construcción ya social
pero también vamos enganchándonos con lo que se nos va haciendo importante, lo cual va construyendo parte de la identidad. Entonces, no es cuestionar a los sentimientos, a las historias, sino más bien como un poco el posicionamiento ante estos roles, ¿no? Ante el rol de la maternidad, por ejemplo. Por un lado, invitar a las mamás, ¿no? Como a cuestionarse el cómo se está viviendo esa maternidad y desde dónde se está viviendo, no a ellas, ¿no? O sea, yo no me atrevería a cuestionar a una mamá de cómo está ejerciendo sus cuidados, a menos que estos estén poniendo en riesgo la vida de la personita, pero si no, no. Sin embargo, es sí cuestionar, hay veces en donde nos sentimos atrapadas, ¿no? En donde de repente estamos ya como a lo mejor enfrentándonos a no poder resolver problemáticas, no solamente en el aspecto de la crianza, sino con nosotras mismas. Y por otro lado, invitar a la gente que nos ve a hacer conciencia de en dónde están, hay veces, cuestionando a las madres, ¿no? O cómo está, o qué papel fungen las personas que están alrededor de una maternidad. Por supuesto, y reconocer muy importante la historia que hay detrás, ¿no? Tanto una historia personal como también sociocultural, ¿no? Es muy importante reconocerlo, porque de ahí vienen muchas ideas, muchas creencias que sostienen nuestro actuar actual, ¿no? Me voy a permitir compartirles, una de mis pacientes me recomendó el libro que se llama El Cuaderno Prohibido. Okay. Justamente está situado como en la década de los 50, donde el esposo se refiere a la esposa como mamá, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es muy interesante también la labor en ese rol que se le deposita y la pérdida de identidad que está teniendo la mujer, que es un punto muy importante sobre la labor de este maternaje, ¿no? Porque de repente llegan pacientes con nosotras en donde manifiestan una depresión, una ansiedad y ni siquiera se imaginan que eso es consecuencia de la maternidad. Y ojo, no estoy diciendo que la maternidad produzca psicosis o ciertos trastornos mentales, no, sino más bien todas estas ideas, todas estas creencias que tenemos que de repente nos frustran porque no las podemos hacer, porque nos ponemos una capa que a veces es imposible cumplir y de repente pues empezamos a manifestar otros síntomas. Híjole, tocaste dos puntos claves. Uno, la pérdida de la identidad, y dos, cómo esto está relacionado a la manifestación de ciertos padecimientos emocionales, ¿no? Evidentemente, ¿no? O más bien no tan evidentemente, llevar el cuidado de otro ser humano puede estar muy naturalizado, y esto yo lo conecto mucho con el rol de género, ¿no? O sea, si yo pienso en ti como madre, pues a lo mejor yo pensaré como en lo natural, ¿no? En lo que te toca. Entonces, probablemente no cuestione, es más, ni te pregunte, Ale, hoy cómo estás tú, ¿no? Sino a lo mejor mi primera pregunta puede ser, ¿con quién se quedó tu niño? ¿No? ¿Cómo le haces para dejar a tu niño? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas preguntas a una mujer a diferencia de a un hombre? ¿No? Incluso yo me he cachado en el consultorio de repente cuando llegan mamás y que me dicen, tengo un niño de 2 años o tengo una niña de 5 años, ¿y con quién se queda? ¿No? Pero si llega un hombre que me dice, soy casado y tengo 2 hijos, no le pregunto, ¿y con quién los dejaste? ¿No? Asumimos que hay una mujer al cuidado, pero este cuidado es un cuidado permanente. Es un cuidado que, como bien decías, puede llevarte a la pérdida de identidad, y es bien interesante lo que mencionas del libro, porque fíjate, estás todo en los 50. ¿En qué año estamos? Muy modernos, ¿no? Muy modernas, pero ¿qué sigue pasando constantemente con esta pérdida de identidad cuando no tenemos espacios seguros como madres donde podamos incluso quejarnos de la maternidad? Ojo, no de los hijos y de las hijas, porque aquí atraviesa otro tema que es la culpa, ¿no? Si de repente digo, es que estoy cansada, es que ya no quiero, es que me quedé dormida, es que me quiero ir con mis amigas, incluso de repente cuando no tienes quien cuide a tus hijos o a tus hijas, pero
te ofrecen ese apoyo, por así llamarlo, sí, pero solo si estás haciendo algo productivo, algo que tenga que ver con el trabajo, algo que tenga que ver con la eficiencia, pero si es para descansar, pero si es para salir a divertirte, ahí sí no. Porque como madre parecería que perdemos derechos, parecería que cuando entramos a ser madres nos volvemos solo eso, ¿no? Madres, pero dejamos de ser mujeres, pero dejamos de ser personas, y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues evidentemente a un cansancio extremo, porque hay una carga mental súper, súper, súper fuerte, porque no solamente hay que recalcar, nos enfrentamos al cuidado de los o las hijas, también nos enfrentamos al cuidado del hogar. Entonces pudiéramos pensar, ay, pero si antes tenían 2, tenían 5, tenían hasta 10 hijos y nadie se quejaba, y hoy con uno se quejan. Yo me he enfrentado muchísimo a ese discurso que me dicen, ¿no? Uy, y tú con 2 no puedes, ¿no? O sea, yo antes tenía 5, yo antes no sé qué. Sí, evidentemente, pero también entendamos que el contexto ha cambiado. Hoy en día hay como 50,000 ramas de que como crear, que no hacer, todo es cuestionable, ¿no? Antes había una guía y no se cuestionaba, era así. Y hoy sí, si lo regañaste o no lo regañaste, si le hiciste o no le hiciste, si ya lo vas a traumar o no lo vas a traumar, si algo ya va a ser de por vida, ¿no? Entonces, híjole, sí es bastante interesante lo que mencionas. Vamos a tratar de desarrollar. ¿Tú cómo has vivido esta parte del señalamiento, Ale? De repente, el desprenderte de Alexia para dejar de lado esa versión y convertirte en la versión de ser madre. Sí, y qué bueno que me lo preguntas, Jazz, porque estaba pensando en compartirles mi experiencia por todos estos puntos que tocamos ahorita. Cuando recién nació mi hijo, yo no entendía qué estaba pasando ni por qué me sentía de esa manera. Yo me sentía, pues sí, contenta de tenerlo, pero como muy triste a la vez, ¿no? Como muy frustrada de repente. Y me hacían mucho daño comentarios externos de, ay, pero ¿por qué no vas a estar contenta por tu hijo? O sea, ¿qué te pasa? No, pues ahora es momento de que te enfoques totalmente a tu hijo, ¿no? Ya conforme pasaron los años y por supuesto el trabajo terapéutico, pues descubrí que yo no quería dejar de lado mi profesión y yo sentía que ya la estaba dejando, que estaba renunciando a ser la psicóloga, a ser incluso la mujer, ¿no? O sea, porque era un aislamiento total, era tú y tu hijo, ¿no? Y además cosas pues muy nuevas que nadie te dice cómo enfrentarlas, cómo solucionarlas, que de repente si llora y no sabes qué hacer, que no sabes a quién hablar, ¿no? Y entonces aquí quiero tocar lo valioso que son las redes de apoyo, porque en ese momento, pues yo afortunadamente, en el primer capítulo les mencioné que con Jazz comparto muchas cosas, y dentro de esas es la maternidad que por cuestiones de veras, de veritas que no nos pusimos de acuerdo. Ya no sale si nos ponemos de acuerdo. Sí, yo creo que no nos sale. Tuvimos hijos al mismo tiempo, tienen la misma edad. Entonces, pues hablábamos aunque sea por teléfono y compartíamos el escucharnos, el yo saber que había alguien más sintiendo lo que yo sentía, era como un sostén, porque ya esa culpa no era tan abrumadora como al inicio. Entonces, es muy importante valernos de las redes de apoyo porque de repente la maternidad se vive como algo que tú tienes que resolver, porque tú te aventaste el paquete, porque tú quisiste, ¿no? Y no, es muy importante tener esas redes de apoyo, aunque no sean mamás como ustedes, porque bueno, yo estoy hablando del ejemplo de que es mi amiga y es mamá, pero también pueden ser amistades que tengo amigas que no tienen hijos y también tengo una fuente importante ahí como red de apoyo. Amigos, ¿no? Que aunque no son mamás, que son hombres, también son una fuente importante. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es lo valioso de las redes de apoyo, el reconocernos que no estamos solas en este camino, porque de repente no solamente es hablar de los hijos, sino de repente queremos salir y hablar de los sueños, de la profesión, de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, no necesariamente nuestro mundo se tiene que volver los hijos, y no porque no los queramos, sino porque también somos otros roles, somos otras cosas que nos componen como tal, ¿no? Como Yasmín, como Alexia. Sí, es que fíjate, yo pienso, por ejemplo, hay un libro que se llama Maternidad Desobediente de Esther Vivas, se lo recomiendo muchísimo, en donde ella habla, por ejemplo, de esta exigencia que hay a las mujeres, más bien a las mujeres, de ser madres,
que hagan, que sean unas madres perfectas como si no trabajaran. Pero también se les exige, el sistema exige que produzcas y que seas hoy una mujer como si no criaras. Y entonces es bastante fuerte este asunto porque te encuentras, lo que decías, ¿no? De repente criando sola. Te encuentras con un, en nuestro caso a lo mejor tenemos la fortuna de tener redes de apoyo, de amigas, amigos, de familia, de pareja en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las mamás que no cuentan con esas redes de apoyo, ¿no? O sea, de repente tienen que ver cómo le hacen para hacer sus actividades congeniando con el tema de la crianza, pero aún así se enfrentan a estas críticas de, ¿a poco lo vas a dejar en la guardería, no? Pero si deciden quedarse a criar, ¿a poco nada más vas a criar y no vas a trabajar y no estás haciendo nada y no vas a apoyar? O sea, hay una idea de ser unas super mamás, unas super mujeres, ¿no? Que, híjole, no, es bastante abrumador porque cada respuesta o cada solución que tú vayas dando nos va llevando a un tope, ¿no? A una barrera muy fuerte que de repente pienso, ¿con qué tiene que ver esto? ¿No? O sea, ¿con qué tiene que ver el hecho de que haya una demanda tan fuerte de que sí tengamos hijos, de que sí de que hagamos una crianza y una crianza plena, pero que también nos detengamos para ver cómo estamos produciendo y que sigamos produciendo más allá? Yo me acuerdo hasta la fecha, ¿no? Pero antes más porque nuestros hijos estaban más pequeños. Cada salida era congeniar, ¿no? Que ver un espacio donde hubiera juegos, donde no hubiera tanto ruido, porque cada espacio teníamos que ver que nos pudiera permitir llevar a nuestras infancias. Y eso también era muy complicado, lo es todavía, ¿no? Ahorita que ya están más grandes, quizá ya podemos entrar a más espacios, pero antes con un bebé, ¿no? O sea, de repente entrar y que si le vas a dar el pecho y que si ya te voltean a ver feo y que si hay un montón de ruido, o sea, es una cosa de verdad, o que es más, desde el simple hecho de que vas a entrar al baño y hay que ver si hay cambiador, porque si no hay cambiador, ¿cómo le vas a hacer? Y que entren y que de repente te hagan, o que te volteen a ver raro, ¿no? O sea, estas cosas que justamente están tan normalizadas, creo que no hemos visto el impacto que tiene, porque de repente yo escucho que dicen, ay, es que si salgo, va a haber mucho ruido, es que esto, y ahora también hasta hay críticas, ¿no? O sea, cuando llevan un bebé a un restaurante, porque a lo mejor la mamá no ha salido en toda la semana y se le ocurrió salir, y voltean y dicen, es que ¿para qué viene con un bebé? ¿No? O sea, ¿cuáles son los espacios que hay para las madres? ¿Cuáles son los espacios que hay para las infancias? Esto es algo que recurrentemente yo lo nombraría incluso como parte de las violencias que se enfrentan las madres. Claro, Jazz. Fíjate que a veces el ser mamá es para donde te muevas, está mal, ¿no? Que si le regañas, estás mal. Que si no le regañas, estás mal por no ponerle límites. Que si te quejas, estás mal porque pues estás renegando de tu papel. Que si no te quejas, pues... porque no hablaste. Porque no hablaste, ¿no? O sea, para donde te muevas y hagas lo que hagas, pues está mal, ¿no? Entonces de repente sí es una carga impresionante. Y ahorita estaba pensando en muchos ejemplos, muchas cosas. Desde las críticas y esto que menciono de hagas lo que hagas está mal. Yo viví experiencias con mi hijo en el transporte público, por ejemplo, donde una vez recuerdo que salíamos y se puso a llorar, ¿no? Él tenía sed y yo, pues, con lo distraída, olvidadiza y demás que soy, pues no llevaba agua, ¿no? Y, pues, uy, no, la gente se pone muy, muy de malas, que por qué no estoy atendiendo a mi hijo, por qué llora, que me baje, ¿no? E incluso escuché un comentario de una señora que decía, mis hijos no eran así cuando eran chiquitos. En ese momento me lastimó mucho ese comentario porque dije, híjole, creo que estoy criando mal, creo que estoy haciendo mal con mi hijo y yo tengo la culpa, ¿no? Por no acordarme, porque soy una madre irresponsable, ¿no? Ya estando cargando, claro, adjetivos. Entonces, bueno, ese solamente es un ejemplo de muchos. Cuando sales a la calle, yo prefería quedarme encerrada para que nadie me dijera nada, pero pues me estaba aislando, ¿no? Eso por un lado, y por otro también estaba pensando, a mí me gusta mucho, cuando encuentro un bebé, un niño chiquito, agarrarlo,
pienso sí en el bebé porque me gusta, incluso hasta me dicen, ay, te quedaste con ganas de otro. No. 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 Hay un meme que dice, piensan que porque tengo un hijo me encantan los niños. No. Exacto. No, pienso mucho en las mamás. Esos 20 minutos, esa media hora, 10 minutos que yo lo aparte, no es que la mamá diga, ay, qué bueno, no, porque yo lo viví, ¿no? Un espacio, un pequeño respiro, porque se le deposita a la mamá de tienes que estar 24/7, sin cara de cansancio, sin ninguna queja, cuidando a tu hijo, ¿no? Entonces, que sepan que no está mal decir estoy cansada, no está mal decir, ay, me gustaría irme a tomar una siesta, irme a un café con mis amigas. No, me hiciste pensar en un montón de experiencias. Primero pensé en que decías que tú te aislabas. Yo la verdad es que no, o sea, yo sí me planté, yo me fui con mi hija a todos lados, porque en ese tiempo nada más tenía una, ahora tengo dos, pero bueno, ya es diferente. Pero cuando tenía una en esa, sobre todo como en esa primera experiencia, cuando dices tú, es que no se sabe por dónde le agarramos, yo me la colgaba y me subía y me iba, ¿no? Incluso recuerdo en una ocasión que fui a comprarme lentes, porque como verán, los necesitaba, ¿no? Y fui a un lugar en donde había como era una zona empresarial, básicamente. Entonces entro y era un lugar en donde, o sea, solamente mujeres y hombres como, pues, como le decimos acá, godines, pero que se dedican a trabajo en oficinas, y yo embarazada y con mi hija pequeña, ¿no? Entonces, y yo iba pues normal, ¿no? Y entonces yo recuerdo las miradas, ¿no? Eran miradas que me volteaban a ver así como de extrañeza, como de rareza, incluso como un poco lascivas, un poco así feo se sentía, pues. Yo me sentí muy incómoda esa ocasión, pero aún así, bueno, yo ya iba para comprar mis lentes, ¿no? O sea, yo no hice otra cosa más que plantarme, pero creo que sí es bastante solitario el cómo se vive la maternidad. Y también estaba pensando en lo que decías de las figuras de cómo hay que estar hacia las mamás, hacia los hijos e hijas, ¿no? Y pienso en las figuras románticas, en las figuras que vemos en la tele de la mamá con su vestido floreado, ¿no? Que siempre está con los brazos abiertos, de buena, contenta, que les hace un desayuno a sus hijos así, con animalitos y todo, ¿no? Y nosotras preparando el sándwich, la torta, y córrele porque hay que ir a trabajar, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Porque al final hay una comparativa y hay una idea, ¿no? Justo lo que pensaba en las respuestas. Ahora, no, de verdad que no es la idea como de decir, ay, la señora está mal. Entendemos que hay personas que no quieren tener hijas e hijos y está perfecto, o sea, es más, o sea, yo estoy totalmente a favor de que se critique la idea de que como mujeres tenemos que ser madres. Claro que no va por ahí el asunto, pero sí un poco entendiendo que sí hay una validación también, que se necesita una validación y sobre todo un acompañamiento, no como tú, persona que no quisiste tener hijo o hija, no, del sistema. A nosotros es lo que nos preocupa, que no hay un sistema que soporte, que abrace el acompañamiento de ser madres, ¿no? Decías hace un momento sobre esta, de quitar de repente al bebé de los brazos de la mamá. Claro, que la conozcan, no vayan a... porque yo recuerdo que con mi hija sí hacían mucho eso de querer tocarla y a mí me incomodaba bastante, entonces por favor no lo hagan. Pero, por ejemplo, para la hora de la comida, es clásico, ¿no? Que estás con un bebé y te quieres sentar a comer, pero te hizo un brazo por acá. Y yo recuerdo que acabé con un brazo más grande que otro, ahorita ya se emparejaron, pero en su momento era como, híjole, hacer un malabar para que por acá estés agarrando al bebé, pero por acá estés comiendo, y si ya creció un poquito más, pues que lo bajes, pero que ya está llorando y demás. Y hay veces que ni eso nos permitimos, ¿no? Que llega alguien y dice, dámela para que tú comas, y decimos, no, y yo me pregunto, ¿qué nos está arrastrando a decir no? Así debe de ser, ¿no? Yo como buena madre tengo que cumplir en esto. Eso a mí me lleva a pensar en esta idea de la madre abnegada, ¿no? De las ideas, no sé si tú llegaste a ver películas
por ejemplo, la época de oro, hay una señora que no recuerdo cómo se llama, perdóname, una actriz, que era la clásica mamá que salía, que casi siempre salía de la mamá grande, que hacía como todo este recuento de Por amor a mamá. Ay, creo que, es que soy malísima para los nombres, ustedes disculparán, pero hay una actriz icónica, ¿no? Que representó mucho tiempo esta idea de la madre abnegada, de cómo ser madre y de lo importante que era. Incluso hay una película, la voy a buscar, se los prometo, y se las voy a poner aquí abajo en los comentarios, sobre el Día de las Madres. Y entonces está la película del Día de las Madres y todos llegan a la casa a felicitar a la mamá y no sé qué, pero la mamá está atendiendo, ¿no? Está haciendo la comida y demás, y todos se sientan a celebrar y todos están ahí muy cómodos, y es de estas películas del cine de oro mexicano, y entonces están comiendo y felicidades mamá, y la mamá llega y le sirve el plato a uno, y la mamá llega y le sirve el plato a otro, y ya después, mamá, queremos más esto, y la mamá, que les digo, es esta actriz, regresa otra vez a la cocina a atender. ¿Por qué? Porque podemos amar mucho a la mamá, sí, claro, pero esas demostraciones de afecto, ¿cómo se transforman a acciones que sean realmente de cuidado? Sí, casi como si dijeran que el sufrimiento es sinónimo de ser mamá, una buena mamá, Una ¿no? buena mamá. Exactamente, porque además una buena mamá, no una mamá, una buena mamá. Y también me gustaría reflexionar en torno a lo que hablábamos de los espacios, ¿no? Que no son ideales para las mamás con sus hijos, dependiendo de la edad que sean, desde bebés hasta conforme van creciendo, ¿no? Creo que también aquí un punto importante a mencionar son las desigualdades sociales, porque nos pegó mucho, porque si bien somos varias amigas, ¿no? Que teníamos hijos al mismo tiempo, y de repente pues ya decimos, pues vamos a vernos, ya están un poquito más grandes, quizá aguante, ¿no? Miren, encontré este lugar en tal, una cafetería, ¿no? Por ejemplo. ¿En dónde está? No, pues bien al sur de la ciudad, en un lugar súper fifí. Y bueno, era, la verdad, pensar en el traslado primero, ¿no? Después pensar en el costo, porque además, pues no, yo en mi caso no trabajaba en ese momento. Entonces, eran muchas cosas que te pegan aún más, porque lejos de que tú pienses en, híjole, vamos, no, dices, no hay ya más oportunidad para mí, no puedo salir, no puedo trabajar, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Y entonces, de repente comienzan estas ideas distorsionadas, por supuesto, pero que no cuestionan lo que hay a tu alrededor, sino que te cuestionas a ti misma con la labor que estás haciendo. Y que si bien dices son ideas distorsionadas, y que concuerdo en el aspecto de cómo las pensamos hacia nosotras determinadas, ¿no? O sea, que ya es una idea de esto está determinado y esto es permanente. O sea, en ese aspecto las pienso sí, justo como lo mencionas de distorsión, pero que también pensemos en la alimentación de esas ideas, ¿no? Como lo que mencionabas. O sea, evidentemente cuando intentas hacer algo y llegas a ese bloqueo y luego intentas hacer lo otro, llegas a otro bloqueo y que aparte cruza con redes de apoyo, que cruza con el tema de género, que cruza con la situación económica, las desigualdades y demás, tienen un sostén, ¿no? O sea, y son reforzadas constantemente, reforzadas por comentarios externos, reforzadas por la propia pareja, incluso por las demandas que hace la propia pareja, por los señalamientos y las críticas que hay. Entonces, a pesar de que pudiéramos tratar de cuestionar y de abrir caminos, yo considero que no es solo nuestra responsabilidad, pero también hay una desacreditación muy fuerte, porque si nosotros como mujeres, madres, venimos y decimos, oigan, hay que hablar de maternidad, de repente volvemos al mismo señalamiento, ay, sí, claro, porque ustedes quieren deslindarse o porque ustedes quieren, y por allá habrá otra mamá, mujer, que diga, bueno, obviamente mamá, mujer, ¿verdad? Por allá habrá otra mujer que diga, no, a mí sí me encanta ser madre, lo que ustedes están diciendo está fuera de lugar. No se trata de eso, no se trata de que haya esa desvalidación hacia una mujer o hacia la otra. Quien lo viva, ¿no? Como lo quiera vivir, está bien.
Y eso no quiere decir, por eso yo hablaba al principio, eso no quiere decir que haya una maternidad, que hay maternidades. Yo hablaría de las maternidades, de cómo cada mujer tiene derecho a vivir su maternidad. Y esto lo escuchamos de una mujer y es como, hay un influencer, no sé cómo llamarlo, hombre que está haciéndose cargo de sus hijos y entonces yo veo los comentarios que le ponen, veo los reviews que tiene, todo, y es una proliferación de validación, de decir, ay, mira, sí, y él habla de las mujeres y dice, no me quiero meter en el tema de las mujeres porque pues a ellas les corresponde, pero lo que yo quiero decirles es que como hombres hay muchas cosas que no vemos, y los comentarios que él recibe son comentarios de verdad muy positivos de, ay, claro, mira, él sí, ay, mira, sí. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las mujeres que hacen esos mismos comentarios, que dicen, oye, mira, es que los hombres no están viendo esto? ¿Qué comentarios son los que reciben? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una desvalidación constante al trabajo y a la labor de ser madres que nos lleva a desvalidar sus emociones, sus sentimientos, incluso que hay veces los llevan a estar tan en solitario que lo que tú decías, si revisamos las estadísticas, ¿no?, de las mujeres madres que sufren depresión, por ejemplo, depresión postparto, son altas. Y que también hay algo orgánico, que no solamente es, ay, se lo están imaginando porque están tristes, no. Hay cambios orgánicos cuando, incluso ay, se me fue el nombre, perdónenme, yo les digo que con los nombres soy muy, despistada, más de lo normal, pero hay un cambio en la química de las neuronas, de cómo se ven, los neurotransmisores se ven diferentes, bueno, más bien las conexiones, ¿no? Las conexiones se ven diferentes de cuando te embarazas, de cuando estás en el posparto, porque hay un cambio físico, hay un cambio biológico, y tus cuerpos se transforman y de eso no se tiene control, pero tiene un impacto. Está tan normalizado que decimos, ay, quejas, ¿no? Lo que queremos hacer es nombrarlo y que, ojo, si tú lo estás viviendo, tiene un lugar, ¿no? Y eso es importante. Claro, me gustaría rescatar un poco lo que decías de cómo se refuerzan justamente estas ideas, porque a lo mejor habrá mujeres que nos digan, no, pues es que yo estoy de acuerdo con ustedes, como quien no estará de acuerdo, y está bien, ¿no? No estamos diciendo que el objetivo es ser mamá o no serlo, ¿no? Ambas está bien, y no son aspecto de crítica en este capítulo. Pero a mamás que digan, o mujeres que digan, no, pues yo sí coincido con ustedes y planeo seguir mi vida profesional o los objetivos de vida que yo tengo, ¿no? En mi proyecto de vida. Pero de repente te enfrentas a un sistema que no te contrata si tienes hijos chiquitos, si quieres seguir estudiando, no puedes en por lo menos en una universidad pública porque te demanda tiempo completo y las universidades saben que una mamá no tiene tiempo completo aunque le quieras dedicar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades recaen totalmente sobre la mamá, ¿no? Muchos aspectos de la sociedad en general que refuerzan justamente estas ideas de pues ya, aquí se acabó la vida que tenía o los sueños que tenía y me tengo que dedicar totalmente a mi rol como mamá. Sí, los cambios que también mencionaba Jazz. Desde el embarazo, desde que uno se embaraza y que comienza a aumentar de peso y que la panza y después que las estrías, todavía, ¿no? Después en el posparto, después de muchos años que cargamos con estrías por el embarazo, los cambios de peso, ver tu cuerpo en el espejo ya causa un impacto, ¿no? Pero además, que esto sea un proceso individual, las frases que vienen de otras personas que a veces yo entiendo que no sean con la intención de causar daño, pero hay veces sí. y hay veces sí, pero aunque no sean con la intención de causar daño, pues son dolorosas, ¿no? Que te diga, ya sabemos que nos vemos diferentes, ya sabemos que si engordamos que ya se nos quedó flácido algo, ya sabemos que tenemos Créanme que no es necesario que le digan a alguien, ay, mira, si engordaste, si subiste de peso, porque la persona lo sabe, ¿no? Y le hace mucho daño, mucho más daño, que lancen esos comentarios
porque pues ya de por sí la mujer está sufriendo los cambios de vida, los cambios hormonales, los cambios, o sea, cambios en todos lados, como para también estar lidiando con este tipo de comentarios, que yo creo que todas y todos sí podemos hacer algo en ese aspecto ya. Así es. ¿Quién sabe de qué estás hablando? Esto no sucede. Esto no tenemos idea de lo que sucede. No, sí, totalmente. Yo creo que es muy importante lo que mencionas porque, bueno, ya nos conecta con otros temas como el de la violencia estética. Pero bueno, eso... No, estética. O sea, ya. Es que hay violencia obstétrica, ¿no? Que también sí, ese tema más adelante lo ahondaremos. O en otro capítulo. O en otro capítulo. Pero también el de la violencia estética, porque incluso se espera, ¿no? O sea, que después de que tú te embarazas, regreses, ¿no? Porque si regreses a un cuerpo que como si no hubiera dado un vida, como si no hubiera vivido un proceso. Y no, digo, no es, lo que estamos diciendo no es en regla general, pero sí son muchos aspectos que atraviesan en su mayoría a las maternidades, a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí a mí se me hace como muy, muy importante pensar en cómo podemos acercarnos a estos temas de una manera más gentil, ¿no? De una manera que sea productiva y que nutra el cómo se vive la maternidad. Yo pienso, por ejemplo, en las experiencias que he tenido donde se ha hablado respetuosamente, ¿no? De lo que es ser madre para mí, ¿no? Y cómo he rescatado esa idea que yo tenía de ser madre, cómo he tenido el derecho de dejar un día todo y estar con mis hijas, independientemente de si van a pensar que eso que estoy haciendo no es crianza, porque no estoy siendo eficiente, porque ese es otro de los puntos. Si eres madre tienes que ser eficiente todo el tiempo. Yo he de confesar que en varias ocasiones he intentado, y digo intentado porque no se han dado, talleres sobre maternidad, ¿no? Los he lanzado varias veces y estos talleres tienen que ver con el autocuidado, tienen que ver con lo que estamos conversando de cuestionarnos un poco cómo nos posicionamos ante la maternidad. Cuando me piden informes, o sea, hay mucho revuelo de querer pedir informes, pero cuando me piden informes y me dicen de lo que se trata, y entonces ya yo les explico, se van y ya no les interesa. Y entonces lo que me han manifestado es que ellas quisieran un taller que les ayude a la eficacia. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, estamos acostumbradas a que nos digan cómo le hago, cómo resuelvo, pero que también yo lo conecto mucho con la soledad, con que no tenemos con quién acompañarnos. Pero si empezamos a hacer comunidad precisamente, desde el acompañamiento de, oye, ¿tú cómo lo estás viviendo? No, pues incluso a lo mejor va a haber situaciones que no sepamos resolver, ¿no? No tengo idea de por qué se enferma cada vez de que salimos, ¿no? Al sol. Y, ok, pero ese acompañamiento, esa manera de crear en comunidad puede ser una alternativa. Y una alternativa que no nos deje en un punto donde nos pensemos, como lo que decías, con una idea distorsionada de que estoy sola, ¿no? Uh-huh. Pues mira, ya estamos ya casi llegando a la recta final de este capítulo. Uh-huh. Y todavía se quedan muchos puntos en el tintero, ¿no? Claro. Yo creo que vale la pena lo que ahorita alcancemos a rescatar de los puntos, y si no, hacer una parte 2 de este mismo tema de maternidad. Incluso si nos dan ideas de qué más podemos tocar, de qué más podemos hablar, pues también lo rescataremos en esa parte 2. ¿Cómo ves, Jazz? Me parece muy bien, porque por ahí también hay dos temas que me parecen súper importantes. Uno que tiene que ver con las madres autónomas, lo que llamabas de las desigualdades. Les llaman madres solteras, ¿no? O sea, todo el tiempo hemos dicho madres solteras. Uh-huh. A mí me parece que no definirse a través de lo que otro hizo, ¿no? Me parece que es muy injusto, porque al final las madres resuelven, las madres sostienen, y cuando deciden terminar una relación,
siguen siendo madres, ¿no? Siguen siendo madres en autonomía. Creo que la decisión o su estado civil no tendría por qué definir, pero bueno, esto es algo como muy, muy personal y que ya se está también trabajando en otros espacios. Las madres autónomas se enfrentan también a unas críticas durísimas, durísimas. ¿Qué hay por ahí coloquialmente y todos estos memes de la madre luchona, la madre no sé qué, la madre que, ay, ahora va con el Brian, ahora ya va a tener hijos de no sé quién? Pero pensemos también en las paternidades, ¿no? O sea, detrás de esa madre luchona hay una paternidad ausente, una paternidad que decidió irse, ¿no? Y que no se pone el foco en ese, que la crítica sigue estando hacia la madre, porque de repente es, pues sí, pero ¿por qué no eligió bien? O sea, yo me pregunto, Ale, ¿cómo se le hace para tener, no sé si un escáner, no sé si adivinar el futuro, o qué habilidades las mujeres, de nuevo, las mujeres tendríamos que tener para adivinar cómo va a ser un hombre en su paternidad, ¿no? Y entonces así, claro, mira, de 10 hombres, 3 o 2 o 1 es la opción para que sea el papá de tu hijo, ¿no? Porque entonces ahora también hay una crítica de que elijamos mal al padre de nuestros hijos, ¿no? Y entonces ahora, con mayor razón, cargamos con el peso de decir, si te separaste, el papá de tu hijo o hija no se está haciendo responsable, ahora te toca el doble. Y si te quejas, ya te estás quejando por ser madre. Y si nombras esa paternidad ausente, te empiezan a hacer burla, empiezan a hacerte memes, ¿no? Empiezan a desvalidarlo. Entonces el tema de las madres autónomas también es un tema que sí me gustaría más adelante ahondar en ello, porque también nos atraviesa, por ejemplo, con el tema de lo legal, ¿no? Como muchas veces es tan difícil que una madre tenga autocuidados cuando necesita estar trabajando, cuando necesita dejar a los hijos o a las hijas en la guardería, con la vecina, con la amiga, y que de repente esto también pone a las infancias en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado activo ahí. ¿Pero por qué no hay un cuidado activo? Porque no hay un sustento económico. ¿Y por qué no hay un sustento económico? Porque no hay un sistema que avale eso, que proteja a esas madres que a su vez están cuidando a infancias y que esas infancias pertenecen a este sistema. Disculpen que me meten tantos revuelos de todo esto, pero la verdad es que a mí me apasiona muchísimo el tema de la maternidad, por todo lo que implica, por el lugar en el que estamos insertas, y que creo que no se ha visto, que no se ha mirado cómo nosotras ejercemos una labor que sostiene al sistema, porque estamos dando un consumidor y estamos dando un futuro, se me fue el nombre, producto, ¿no? Estamos dando a alguien que va a producir y a alguien que va a consumir, pero que no recibimos nada a cambio más que críticas, señalamientos y responsabilidades. Y ahorita que hablabas de no tenemos un escáner para elegir bien, yo decía, pues ni en una evaluación para entrar a una empresa yo creo que tendría resultados tan fiables para decir es el candidato seleccionado o no. ¿No? Y fíjate que también estaba pensando de este término de madres solteras. Ya dijimos que como madres, o sea, desde que iniciamos este proceso, pareciera que perdemos muchos derechos, ¿no? O sea, socialmente ya no tienes derecho a muchas cosas. Ahora siendo madre soltera, no. Todavía más. Porque de repente pues tú ya no tienes derecho a tener pareja, pero también las personas que se acercan a la mamá soltera, ¿no? Pues está bien necesitada, ¿no? Entonces me puedo aprovechar, claro. Entonces, aquí hay puntos bien interesantes que se tocan en esto que dijiste y que se vale hablar de ellos, ¿no? Se vale hablar de cómo te sientes y las ideas que tenemos, ¿no? Porque alguna vez platicaba con amigos hombres, ¿no? Diciéndoles, no, pues es que una madre soltera se piensa que ya no va a poder tener una relación bien, ¿no? Hablando sentimental de pareja. Y un amigo me decía, yo sí tendría una relación con una mamá que tiene un hijo. ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué? ¿No? Y hablábamos de ese tema, me parecían puntos interesantes. Yo creo que valdría la pena a lo mejor explorar en lo que se piensa, que
que tiene derecho, que no tiene derecho, que sí puede, que no puede hacer, porque a veces nosotras mismas son las que nos ponemos estos límites, decir, no, es que yo ya no puedo hacer esto, yo ya no merezco tener esto, yo ya no debo hacer esto. Sí, claro, fíjate que estaba pensando en otro tema con el que nos conecta esto que decías de por qué pienso que estar o formar una familia con una mamá autónoma genera como que no es lo mismo. Y yo pensaba en la sexualidad de la mujer. O sea, ¿cómo entendemos que la sexualidad de la mujer debe de estar? Que entiendo que es otro tema totalmente aparte, les prometemos que vamos a ver capítulos sobre esto, pero nada más lo quisiera dejar asentado, ¿no? Porque a veces pensamos que es muy inocente, ¿no? O sea, que son muy inocentes los comentarios que hacemos y cuando les preguntamos, oye, ¿pero por qué? Porque sí, ¿no? O sea, pero ¿por qué no es igual estar con una madre soltera o con una madre autónoma que estar con alguien que no tiene hijos? Pues porque no es igual, pero ni siquiera entendemos el trasfondo de esto, solamente que lo hemos ido entendiendo de tal manera. Si lo conectamos un poco más allá con ¿por qué se supone que una madre autónoma pierde valor? Pensemos, ¿no? O sea, pensemos un poco qué le estamos adjudicando y desde dónde viene. Y yo pienso muchísimo en cómo la sexualidad de las mujeres ha sido totalmente limitada, totalmente coartada, cuestionada, a diferencia, ¿no? De alguien que, de los hombres, por ejemplo, que tienen muchas veces muchos hijos, incluso dentro de un mismo matrimonio y que pueden tener un montón de hijos, pero que no se enfrentan a los mismos señalamientos. Claro. Pues bueno, estamos ahora sí llegando al fin, a la conclusión de esta primera parte del capítulo de maternidades. Esperemos haya sido de su agrado, que hayan conectado con nosotras, pero también esto, las reflexiones, yo creo que lo importante de ellas no solamente es que se queden ahí, sino que nos sirvan para generar cambios, para tener movimiento, decir, si a mí me está sucediendo esto, ¿a quién me puedo acercar, no? Y probablemente iniciar un proceso terapéutico, porque no es el objetivo de esto, ¿no? Que con esta información ustedes puedan tener el poder de la decisión y acercarse o generar una red de apoyo, ¿no? Que sepan que es muy importante y muy valioso que puedan empezar con esta generación de redes de apoyo y que, bueno, pues nosotras también estamos aquí, no solamente como haciendo estos capítulos, que nosotras brindamos estos espacios de psicoterapia, pueden escribirnos y pues con todo gusto vamos a estar ahí trabajando en pro de estos temas. Y pues bueno, me despido en esta ocasión, querida Jazz, otra vez con bastantes temas y las esperamos en el próximo capítulo. Por favor, al igual que en los videos pasados, les agradecemos mucho sus comentarios, sus dudas, su participación, que lo compartan, que reflexionen con nosotros. No necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, a lo mejor los comentarios van en el sentido de yo no estoy de acuerdo por esto, y está excelente, ¿no? Eso creo que nutre bastante lo que estamos haciendo y pues bueno, me voy muy satisfecha el día de hoy, ya. Yo también, muchísimas gracias. Recuerden, como bien lo dice Ale, generar, ¿no? Generar algún tipo de cambio y de amplitud, lo que mencionabas de acercarse, ¿no? A saber, si ya sabemos esto, si vemos que alguien pudiera estar pasando por esto, de qué manera podemos participar en ello. Y también yo pienso mucho en la comunidad, ¿no? O sea, quizá acompañarnos de una manera más comunitaria, de una manera más condoliente, habrá otros espacios. Entonces, pues me voy con esa reflexión del capítulo de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Nos vemos.